Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance, intriga y por supuesto mucho sabor turco. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy les traigo una selección de producciones que estoy segura, los van a dejar pegados a la pantalla en 2025. Ya sé, estamos pero créanme, estas series tienen el potencial de convertirse en verdaderos clásicos y arrasar en el gusto del público en los próximos años. Así que prepárense una taza de té turco bien caliente, pónganse cómodos, porque vamos a descubrir juntos esas joyas ocultas que YouTube tiene para ofrecernos en el universo de las telenovelas turcas. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series, películas, cultura y un montón de cosas más que espero que te gusten. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que, si bien no es completamente nueva, creo que tiene todos los ingredientes para explotar en popularidad en 2025, Yark. Esta serie es un thriller legal que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La trama gira en torno a Ilgaz, un fiscal incorruptible, y Ceylin, una abogada apasionada y a veces imprudente. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin es la abogada defensora. La química entre los protagonistas es explosiva, la trama es súper adictiva y la producción es de primer nivel. Además toca temas muy importantes como la justicia, la corrupción y la moralidad, pero de una manera muy entretenida. Si te gustan las series de abogados con un toque de drama y romance, Yark es definitivamente para ti. Yo le veo un futuro brillante en YouTube y en plataformas de streaming en los próximos años. *** Profundizando en Yark, un thriller legal que rompe moldes ***. Yark no es simplemente otra serie de abogados. Es una inmersión profunda en la complejidad del sistema judicial turco, con personajes grises y dilemas morales que te obligan a cuestionar tus propias convicciones. Ilgaz Kaya, interpretado magistralmente, encarna la rectitud y la ética, un fiscal que cree firmemente en la ley y en su aplicación justa. Ceylin Erguvan, por otro lado, es la rebeldía personificada, una abogada que no teme romper las reglas para defender a sus clientes, incluso si eso significa enfrentarse al propio sistema. La acusación contra el hermano de Ilgaz no es solo el catalizador de la trama, sino también el punto de partida para explorar las diferencias fundamentales entre Ilgaz y Ceylin. ¿Puede un hombre de ley como Ilgaz dejar a un lado sus principios para proteger a su familia? ¿Puede una abogada como Ceylin confiar en un sistema que considera corrupto? Estas son solo algunas de las preguntas que plantea la serie, y las respuestas no son fáciles. Lo que realmente destaca de Yark es la forma en que aborda temas tan complejos como la corrupción policial, la manipulación de pruebas y la presión mediática en los juicios. La serie no tiene miedo de mostrar el lado oscuro del sistema judicial, y lo hace de una manera realista y creíble. Además, la química entre los protagonistas es innegable, y la relación entre Ilgaz y Ceylin evoluciona de una rivalidad profesional a una atracción irresistible, llena de tensión y secretos. Si estás buscando una serie que te haga pensar, que te mantenga al borde del asiento y que te emocione hasta las lágrimas, Yark es una opción excelente. Yo creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno global, y no me sorprendería verla arrasando en premios y listas de popularidad en los próximos años. Ahora hablemos de una serie que ya está dando mucho de qué hablar y que creo que va a seguir creciendo en popularidad, Aile. Esta serie, protagonizada por Kvantat Tuiserini y Sarkaya, es una mezcla fascinante de drama familiar, crimen y romance. Cuenta la historia de Aslan, un hombre de negocios exitoso que pertenece a una familia con una historia turbulenta, y Devin, una psicóloga que intenta ayudar a Aslan a lidiar con sus problemas familiares. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la complejidad de los personajes y la forma en que explora las dinámicas familiares disfuncionales. Además, la química entre Kvantat Tuiserini y Sarkaya es innegable, y sus actuaciones son simplemente espectaculares. Aile es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, pero también te mantiene enganchado con su trama llena de giros inesperados. Definitivamente una serie que no te puedes perder en 2025. ***, Aile, un drama familiar con sabor a crimen y pasión ***.
Aile es mucho más que un simple drama familiar. Es un retrato crudo y realista de las relaciones interpersonales, con secretos oscuros, lealtades cuestionables y un trasfondo criminal que añade una capa adicional de tensión. Aslan Soykan, interpretado por Kwon Tae-tu, es un hombre hecho a sí mismo, un empresario exitoso que ha construido un imperio a pesar de las adversidades. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre fuerte y seguro de sí mismo, se esconde un pasado tormentoso y una familia disfuncional que amenaza con derrumbarlo todo. Devi Nagn, interpretada por Serine Isarkaya, es la luz en la oscuridad, una psicóloga que llega a la vida de Aslan para ayudarlo a sanar sus heridas emocionales. Sin embargo, Devin también tiene sus propios demonios que combatir, y su relación con Aslan se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el amor y la terapia, la confianza y la traición. La serie explora las dinámicas familiares disfuncionales de una manera muy honesta y realista. Los secretos, las mentiras, las envidias y los rencores son moneda corriente en la familia Soykan, y cada personaje tiene sus propios motivos ocultos. La trama se complica aún más con la presencia de un oscuro pasado criminal que persigue a la familia, y Aslan se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. La química entre Kwon Tae-tu y Serine Isarkaya es simplemente electrizante. Sus actuaciones son impecables y logran transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes de una manera muy convincente. Aile es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene enganchado con su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y su atmósfera de tensión constante. Si te gustan los dramas familiares con un toque de crimen y romance, esta serie es para ti. Sigamos con una serie que quizás no sea tan conocida, pero que tiene un potencial enorme, Gadar. Esta serie de acción y drama sigue la historia de Dan, un joven que regresa a su barrio después de servir en el ejército y descubre que todo ha cambiado. Su novia lo ha dejado, su familia está endeudada y su barrio está controlado por una banda criminal. Para proteger a su familia y a su barrio, Dan se convierte en un Gadar, un despiadado justiciero que lucha contra el crimen. Lo que hace que esta serie sea tan atractiva es su acción trepidante, sus personajes complejos y su trama llena de suspense. Además, la banda sonora es increíble y le da un toque aún más épico a la serie. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y justicia, Gadar es una excelente opción. Yo creo que tiene el potencial de convertirse en una de las series más populares en YouTube en los próximos años. *** Gadar, un héroe nace en las calles, acción, drama y justicia implacable ***. Gadar es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. No se trata solo de acción por acción, sino de una historia con un trasfondo social importante, que explora la marginalidad, la injusticia y la lucha por la supervivencia en un barrio controlado por el crimen. Dan, interpretado por, es un héroe atípico, un joven que se ve obligado a transformarse en algo que nunca quiso ser para proteger a su familia y a su comunidad. Su regreso a casa después de servir en el ejército es un baño de realidad. El barrio que conocía ya no existe, su novia se ha marchado y su familia está al borde de la ruina. La impotencia y la rabia lo consumen, y la única salida que encuentra es convertirse en un Gadar, un justiciero que no duda en usar la violencia para combatir el crimen. La serie no glorifica la violencia, sino que la muestra como una consecuencia inevitable de la injusticia y la desesperación. Dan no es un héroe perfecto, sino un hombre con defectos y contradicciones, que lucha por mantener su humanidad en un mundo que lo obliga a ser despiadado. La acción es trepidante y las coreografías de las peleas son impresionantes. Sin embargo, lo que realmente destaca de Gadar es la profundidad de sus personajes y la forma en que aborda temas como la corrupción policial, la extorsión y la explotación de los más vulnerables. La banda sonora es épica y le da un toque aún más dramático a la serie. Si eres fanático de las series de acción con un toque de drama y justicia, Gadar es una opción que no te puedes perder. Yo creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral en YouTube, y no me sorprendería verla generando un gran debate sobre la justicia y la violencia en la sociedad. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina drama, romance y comedia de una manera muy original, Homer. Esta serie cuenta la historia de un joven llamado Homer, que es el hijo de un imán y que se enamora de una mujer divorciada y mayor que él llamada Gamze. Su amor se enfrenta a la oposición de su familia y de la comunidad religiosa, pero ellos están decididos a luchar por su felicidad. Lo que hace que esta serie sea tan especial es su forma de abordar temas controvertidos como el amor,
la religión y la familia, pero de una manera muy respetuosa y entretenida. Además, los personajes son muy entrañables y la historia es muy conmovedora. Si te gustan las series que te hacen reír, llorar y reflexionar, Homer es una excelente opción. Yo creo que esta serie tiene el potencial de llegar a un público muy amplio en YouTube en los próximos años. Homer, un amor prohibido que desafía las tradiciones, romance, drama y reflexión. Homer es una serie que te toca el corazón. Es una historia de amor que desafía las convenciones sociales y las tradiciones religiosas, pero que lo hace de una manera muy respetuosa y sensible. Homer, interpretado por, es un joven piadoso y respetuoso de las costumbres, pero también es un hombre con sueños y deseos propios. Su encuentro con Gamze, una mujer divorciada y mayor que él, interpretada por, cambia su vida para siempre. El amor entre Homer y Gamze es un amor prohibido, un amor que desafía las expectativas de su familia y de la comunidad religiosa. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la fe y la libertad individual. Sin embargo, lo hace de una manera muy sutil y reflexiva, sin caer en juicios ni estereotipos. Los personajes son muy entrañables y la historia es muy conmovedora. Te ríes con sus momentos de alegría, sufres con sus obstáculos y te emocionas con su lucha por un amor que parece imposible. Homer es una serie que te hace pensar en el significado del amor, la familia y la fe. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, Homer es una excelente opción. Yo creo que esta serie tiene el potencial de conectar con un público muy amplio en YouTube, y no me sorprendería verla generando un gran debate sobre el amor y la religión en la sociedad actual. Y hablando de romance, no podemos dejar de mencionar KZL Goncalar. Esta serie ha generado controversia, pero precisamente por eso creo que tendrá un gran impacto. Aborda la vida de dos familias, una secular y otra religiosa, y cómo sus caminos se cruzan. La serie explora temas como la libertad religiosa, la opresión y la importancia de la educación. Aunque ha recibido críticas por su representación de ciertos grupos religiosos, también ha sido elogiada por su valentía al abordar temas tabú. En definitiva, es una serie que te hará pensar y que te mantendrá enganchado con su trama compleja y sus personajes intrigantes. Creo que KZL Goncalar tiene el potencial de generar mucha conversación en YouTube y de convertirse en una de las series más vistas en 2025. KZL Goncalar, un choque de mundos que desafía la tolerancia, controversia y debate asegurados. KZL Goncalar es una serie que no deja indiferente a nadie. Su valentía al abordar temas tabú relacionados con la religión y la sociedad ha generado controversia, pero también ha despertado un gran interés por parte del público. La serie presenta dos familias muy diferentes, una secular y moderna, y otra religiosa y conservadora. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y la serie explora las tensiones y los prejuicios que surgen de este encuentro. La serie aborda temas como la opresión de la mujer en ciertos contextos religiosos, la importancia de la educación para la emancipación y la necesidad de tolerancia y respeto hacia las diferentes creencias. KZL Goncalar no se limita a mostrar un lado de la historia, sino que presenta diferentes perspectivas y te invita a reflexionar sobre la complejidad de estos temas. Aunque ha recibido críticas por su representación de ciertos grupos religiosos, también ha sido elogiada por su valentía al abordar temas que suelen ser tabú en la sociedad turca. La serie te hace pensar, te hace cuestionar tus propias convicciones y te invita a abrir la mente a diferentes puntos de vista. Si buscas una serie que te haga reflexionar y que te mantenga enganchado con su trama compleja y sus personajes intrigantes, KZL Goncalar es una opción que no te puedes perder. Yo creo que esta serie tiene el potencial de generar una gran conversación en YouTube, y no me sorprendería verla convirtiéndose en un tema de debate y análisis en redes sociales y medios de comunicación. Además de estas series, hay otras producciones que vale la pena tener en el radar, como Hudud Sebda, una historia de venganza y amor en la región del Mar Negro, y Baar, un remake de la serie coreana Dr. Cha, que promete ser un éxito. También les recomiendo estar atentos a las nuevas producciones de plataformas como Gain y Blue TV, que suelen tener series de muy buena calidad. En resumen, el panorama de las series turcas en 2025 se ve muy prometedor. Tenemos dramas legales, thrillers, comedias románticas, series de acción y producciones que abordan temas controvertidos. Hay algo para todos los gustos, así que no duden en explorar este mundo fascinante y descubrir sus propias series favoritas.
Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para sus próximas maratones de series turcas. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias y que hay muchas otras series increíbles por descubrir. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que las series que mencioné hoy tienen el potencial de convertirse en verdaderos éxitos en 2025, así que estén atentos y no se las pierdan. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si tienen alguna recomendación de series turcas que creen que debería ver, no duden en compartirlas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.